También a través de nuestra página electrónica www.efecto.tv. Y bueno, quiero agradecer que me acompañe en esta mesa de información al diputado Jorge López Martín, vocero de los diputados del Partido Acción Nacional, ahí en la Cámara de Diputados. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Bernardo, muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con tu auditorio. Jorge, nos llamó mucho la atención la posición que tomó el grupo parlamentario del PAN y de hecho respecto a lo que está sucediendo con el crimen organizado, y concretamente solicitaba una explicación al presidente nacional del PRI. Y esto pues no lo habíamos visto de un grupo parlamentario al presidente de otro partido político. Sí, lo que estamos viendo es una situación que está ocurriendo en Veracruz que nos parece muy grave. Estamos viendo de manera muy concreta que existe ya un enquistamiento de la delincuencia organizada en el Partido Revolucionario Institucional, con un ejemplo muy concreto y muy tangible. Francisco Navarrete Serna es un jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, es un presunto jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Y ¿Esto quién lo dice? Esto lo dice el propio gobernador del estado, Bernardo Javier Duarte, en su cuenta de Twitter entre el 23 y el 26 de enero. Él lo acusa directamente, pero además es el responsable de la desaparición de 5 jóvenes. Lo grave y lo alarmante, a lo que nos hemos referido en este posicionamiento, es que este individuo fue el operador político del actual diputado federal Tarek Abdallah Saad. Entonces estamos viendo que esta red está enquistada. Tarek Abdallah Saad cuenta con denuncias por presuntos desvíos por más de 7,000 millones de pesos, y no son denuncias del Partido Acción Nacional, son denuncias de la propia Auditoría Superior de la Federación. Entonces lo que estamos viendo es que ya hay una relación directa entre delincuentes y legisladores que en un momento dado están mermando el erario público de los veracruzanos y que ya hay investigaciones al respecto. Ahora, el diputado Tarek Abdallah, en su calidad de ¿qué pudo haber desviado esta cantidad de dinero? Tarek Abdallah fue en unos años de esta administración del gobierno de Javier Duarte, fue tesorero precisamente del gobierno del estado de Veracruz. Por lo tanto, pues tuvo bajo su responsabilidad el manejo de estos recursos, y ahí te puedo enumerar, hay más de 6 denuncias con distintos números de folio en donde se señala como presunto responsable a Tarek Abdallah Saad. Fue tesorero de la Subsecretaría de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Veracruz. Entonces, lo estamos viendo, nos parece alarmante que en este momento se estén dando este tipo de relaciones entre delincuentes, servidores públicos, que después llegan a la Cámara de las y los diputados, no sabemos si a legislar por los ciudadanos o quizás a cubrirse con el manto del fuero, Bernardo. Ahora bien, este operador político y que es detenido, señalado por el gobernador Javier Duarte como presunto, digamos, responsable de la desaparición de estos 5 muchachos, ¿cómo lo ligan? ¿Cómo saben que es operador político? ¿Cómo hay esta liga entre el diputado y este personaje del crimen organizado? Primero, existen testimonios de compañeros tuyos de los medios de comunicación, existen testimonios de la población, concretamente de Tierra Blanca, Veracruz. Te puedo citar, por ejemplo, al reportero Ismael Maldonado, a un diario llamado La Voz, en donde eran conocidas las relaciones políticas y electorales que existían entre Francisco Navarrete y Tarek Abdallah. Es quien se dedicaba a las movilizaciones de las estructuras electorales en los mítines de campaña, es la persona que recaudaba de alguna manera fondos para poder suministrar los productos para la propaganda de campaña, los carteles. Fue, digamos, Vox Populi la relación que existía entre este jefe del cártel y el ahora legislador Tarek Abdallah. Por eso nosotros estamos urgiendo a que haya primero una investigación por parte de la Procuraduría General de la República, y a que el propio presidente del PRI le pueda decir a los mexicanos si es que están postulando
a actores políticos para proteger o para solapar a grupos de la delincuencia organizada, pero es momento, precisamente en este año, en donde en términos de secciones electorales la mitad del país está en una competencia electoral, que haya una explicación clara, concisa y precisa de cuál es la relación que existe entre estos delincuentes y el Partido Revolucionario Institucional. Ahora, ustedes como integrantes del Partido Acción Nacional, con estos elementos con los cuales hoy cuentan, y que tienen a su alcance y que están en manos de otras autoridades, ¿integrarán algún tipo de denuncia ante la Procuraduría General de la República para llamar su atención en este tema, o simplemente se quedará, digamos, en un señalamiento público político del Partido Acción Nacional? Nosotros nos estamos haciendo allegar de más elementos y estamos en espera de poderlos sustentar de manera muy seria para poder realizar concretamente las acciones jurídicas a las que haya lugar. Pero hoy lo que debe de quedar claro es que la Procuraduría General de la República es quien está facultada a llevar a cabo estas investigaciones. Que sea una justicia como lo establece nuestra Constitución, Bernardo. Una justicia pronta y expedita. Que no se utilice la impartición de justicia, las investigaciones o las acusaciones con un tinte partidista. Que se haga como debe de ser, de manera equitativa, de manera ciega, pero que se haga de a de veras y que no quede simple y sencillamente en puestos de membrete que nada le garantizan a la población que en nuestro país se pueda vivir en un estado de derecho como el que merecemos y como el que está establecido perfectamente en nuestras reglas y en nuestras leyes. Estamos frente a un proceso electoral en el estado de Veracruz, como lo has mencionado, como prácticamente la mitad del país. En este sentido, lo que pasa es que escuché verdaderamente aseveraciones muy fuertes en el pronunciamiento del día de ayer, algunas sin restarles valor, inclusive me parecieron que ponían un foco rojo de un tamaño verdaderamente espantoso en el estado de Veracruz. Y a este respecto, ¿la elección está garantizada? ¿No está garantizada? ¿Se sienten a gustos como Partido Acción Nacional en competir en esta elección? No, porque la verdad de las cosas es que los señalamientos del día de ayer fueron durísimos. En Acción Nacional siempre hemos creído en las instituciones. Sabemos que la competencia electoral en varios estados del país es inequitativa. Lo acabamos de vivir en Colima, lo hemos vivido en otros escenarios, pero sabemos que existen reglas y precisamente por eso, Bernardo, es que hacemos estos señalamientos, yo te diría, de manera oportuna. Las exigencias son precisamente para que las instituciones hagan su trabajo, para que cumplan con su obligación y en este sentido le puedan garantizar a la mitad de la población de nuestro país que el próximo proceso electoral será un proceso que se ciña a lo que establece la ley. En términos muy prácticos, que se les amarren las manos a los gobernadores, que no intervengan, porque hay ejemplos concretos y tangibles. Una elección anulada en mi estado, en Aguascalientes, por una intervención directa del gobernador. Otra elección anulada en el estado de Colima por otra intervención también por parte del Ejecutivo. Esto pudiera sonar muy sencillo, pero esto está reflejando las condiciones en que gobernadores del PRI pretenden dejar de lado la voluntad libre de los ciudadanos interviniendo a través de diversas trampas que ya tienen perfectamente bien estudiadas. En resumen, te diría, creemos en las instituciones, vamos a hacer valer la ley, pero esperamos también que quienes tienen la obligación lo hagan con determinación a efecto de que podamos estar en un proceso electoral, por lo menos, como se dice coloquialmente, con el piso parejo. Ahora, hay un tema que a mí en lo particular me preocupa mucho, porque siempre se dan estos pronunciamientos cuando se trata de alguien de otro partido político, ¿no? Y cuando el caso del propio, y me refiero concretamente a la diputada local del Partido Acción Nacional en Sonora, ¿qué hacer ahí? Me das una magnífica oportunidad para poder contrastar con tu auditorio, porque ahí viene un asunto de quién la postuló. Por supuesto,
y a eso me refiero. O sea, no es la Yo voy a consecuencia. poder... La consecuencia es que hoy es diputada. El problema es quién le integra a la política. Hay que contrastar qué es lo que hace un partido y qué es lo que hace otro. En el Partido Acción Nacional, en principio de cuentas, nombramos un delegado especial, que es un diputado por el Distrito Federal, Federico Dorin, a efecto de que llevara a cabo una investigación. Primer paso. El segundo paso, ¿cuál fue? Hacerle una exigencia a la Procuraduría General de la República a que establezca el trámite de desafuero de la legisladora para que sea investigada. Es decir, en el PAN no estamos tapando a nadie. En el PAN estamos diciendo que si alguien cometió un delito, sea investigado y procesado de acuerdo a lo que establece la ley. Pero ¿qué es lo que pasa en el PRI? El PRI meten la basura debajo del tapete. En el PRI, cuando alguien tiene una denuncia o una sospecha de corrupción, lo primero que hacen es darle una candidatura plurinominal o sacarlo del país. Pero no le llaman a las cosas por su nombre y no enfrentan sus responsabilidades de manera institucional como lo hace el Partido Acción Nacional. Y hay ejemplos muy concretos. Está el caso que hoy está resonando en la prensa internacional de Humberto Moreira, que aunque le hayan devuelto su pasaporte, uno, la investigación continúa en España y en Estados Unidos, y dos, no se le ha explicado a los mexicanos qué pasó con esos 30,000 millones de pesos de deuda, que fueron deuda en base a un decreto que fue falsificado. A ver, hay dos cosas. Bien. En el caso de Moreira, la Asamblea Nacional Española no apeló, y entonces nos presentó responsable. Pues es una exoneración tácita frente a las leyes españolas. O sea, pues señores, está libre de, más allá de lo que pensemos cualquiera, está libre de cualquier pecado, por lo menos frente a la justicia española, en lo que le imputaba a la justicia española. Y en el caso de la deuda, es que me cuesta trabajo el tema de que las cosas como que las dejamos ahí, ¿no? En el caso de la deuda, se inicia un procedimiento en la administración anterior, durante el proceso electoral, y se le exonera. Vamos, no delito que perseguir, se acredita perfectamente bien que usó sus facultades, mal que bien, y que endeudó al Estado. Punto y se acabó. Y entonces no lo podemos acusar de ninguna de las dos cosas. Hay que dividir el tema por el que se le estaba procesando en España, concretamente. Sí, era de ingresos, de recursos. 200,000 euros. 200,000. Pero de 200,000 euros a 30,000 millones de pesos. Pero es que también lo exoneraron. Hay una diferencia. Y lo exoneró la administración. Hay una diferencia ¿no? abominable. Yo te diría que difiero. De 200,000 euros, insisto, a 30,000 millones de pesos. Lo exoneró la administración Calderón. Esto se debía de haber continuado una investigación a profundidad, pero además, adicionalmente, están las propiedades, las estaciones de medios de comunicación que posee en el estado de Texas. Además, recordemos que en este momento su tesorero Javier Villarreal está detenido en una cárcel de Texas, y eso quiere decir que todavía se están llevando a cabo investigaciones respecto de los recursos de los coahuilenses. Sin tratarle de jugar a defender ni atacar a nadie, pues es que podríamos hablar lo mismo del exgobernador Padres con su secretario de Comunicación Social. No, pues está sujeto a proceso, está detenido en la cárcel. Entonces podríamos presumir de Padres cualquier cantidad de cosas, y sin embargo no lo hacemos. No nos está haciendo falta, y tratando de avanzar, digamos, echar de menos argumento político y más argumento jurídico al asunto, insisto, sin demeritar todos los argumentos que han vertido priistas, panistas, perredistas en torno a todos los asuntos, pero de repente cuando los ciudadanos buscamos la materia, ¿no? Por eso te preguntaba, van a presentar una denuncia en este caso de Veracruz. De repente nos encontramos con que no se presenta nada y se deja a que una procuraduría, y no demerito el actual de la procuraduría, simplemente con 825,000 asuntos en cartera, pues no procede sobre un asunto o no inicia la investigación porque no tiene los elementos a la mano, cuando nos parece, por lo menos a los ojos de los ciudadanos, que hay argumentos suficientes, por lo menos para averiguar, ¿no? Ya olvídate de iniciar un proceso formal,
pero no nos está haciendo falta ese siguiente paso de decirle a la autoridad, oye, autoridad procuraduría, aquí está, te lo entregamos, los diputados federales, no importando de qué partido político somos, investígale por favor, y le vamos a dar seguimiento porque nos dé resultados, porque es lo que queremos los ciudadanos. Yo te diría que son dos elementos fundamentales que nos parece que en esta coyuntura electoral hay que hacer, pero hay que hacer con absoluta responsabilidad. Primero, garantizarles a los ciudadanos que las mujeres y los hombres que postulen sean probos, sean honestos y tengan una trayectoria limpia. ¿Por qué? ¿Se puede? Porque por supuesto que se puede. Yo te puedo decir que fui un candidato de mayoría y mi partido político acudió a las instituciones a revisar que mi trayectoria estuviera limpia. Presenté mi declaración 3 de 3, pero no me quiero referir a tu servidor. Me refería a una tarea que tenemos los partidos políticos que es indispensable realizar y llevar a cabo. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Pero lo que tiene que hacerse es que las instituciones como la Procuraduría General de la República, el CISEN, la propia Secretaría de Hacienda, puedan tener mecanismos que puedan garantizar que los ciudadanos son ciudadanos probos y honestos. Y el segundo carril, Bernardo, que hay que trabajar y exigir, no por el bien de los partidos políticos, sino por el bien de todos los ciudadanos que nos ven y que nos escuchan, es que exista la justicia en México. ¿Por qué te lo digo? Estamos viendo que se anuncia con mucho estruendo, con mucho bombo y platillo, la recaptura del Chapo Guzmán, por ejemplo. Pero el Chapo Guzmán maneja una red de más de 1,000 millones de pesos de distribución de droga. ¿En dónde están sus contadores? ¿En dónde están sus jefes de logística? ¿En dónde está el piloto aviador que coincidentemente era miembro del Partido Revolucionario Institucional? Es decir, ¿de qué manera se están desmembrando estas redes de narcotráfico, de delincuencia organizada que dañan y que afectan a la sociedad mexicana todos los días? Eso es de lo que estamos hablando. No es propiamente una denuncia política, sino la denuncia de que el sistema de justicia en nuestro país y en principio de cuentas de la obligación que tiene la Procuraduría General de la República de llevar a cabo todas las acusaciones, los procedimientos que se tengan que llevar a cabo, caiga quien caiga, se hagan. Y en este momento estamos viendo que eso no está pasando. Estamos viendo en la Procuraduría General de la República más una intención de llevar a cabo asuntos al escenario mediático que al establecer los mecanismos de sanción y de denuncia que están esperando los mexicanos. A ver, es una conducta aprendida. Y perdón que haga yo la referencia, y lo hago con toda la franqueza y sin el mayor interés del asunto, pero durante el 2007, 2008 hasta el 2012, sistemáticamente, bueno, hasta escenario había para presentarnos a los delincuentes capturados, ¿no? Con el personal de las fuerzas federales y todo esto, y se hacía precisamente esta comunicación basada en el tema de seguridad, donde se decía, ya lo agarramos, ya lo tenemos, aquí se los presentamos y va para adentro, ¿no? Digo, efectos prácticos de nosotros, los de a pie, los ciudadanos, ¿no? Sin entender todos los procedimientos jurídicos, todos los procedimientos administrativos que se debían llevar a cabo. Nos quedamos con esa costumbre, porque ahora los medios de comunicación, ¿no? Buenamente, digo, nos quedamos con la costumbre de exigirle a la autoridad del partido que sea y la que esté en el gobierno, a que nos enseñe a los delincuentes, a que nos los muestre, a que los presente, ¿no? No es una conducta aprendida, pues, o sea, hoy decimos, es que están haciendo propaganda política con esto. Pues antes también se hacía. Yo te diría que no significa el hecho de que en el pasado haya habido un cierto manejo, una práctica determinada en cuanto a la difusión de la detención de delincuentes, no podamos acudir a un sistema de justicia. Es decir, ha habido nuevas reformas en aras de que verdaderamente sea combatida de manera directa y frontal a la delincuencia. De eso es de lo que se trata, de que si a ti y a todos quienes nos están viendo les cuesta, y les cuesta mucho dinero,
pagarnos a nosotros los legisladores para que hagamos nuevos mecanismos legales que garanticen su seguridad pública, la impartición de justicia y un crecimiento económico, que eso se lleve a cabo. Se trata de que este país mejore día con día y de que no nos acostumbremos, porque de ser así, imagínate, seguiríamos acostumbrados a las crisis económicas, a las devaluaciones, y creo que lo que los mexicanos merecen y hacen a través de emitir un voto, pues es precisamente esperar que haya un mejor gobierno y que haya mejores prácticas en la distribución de los ingresos que con mucho trabajo pagan a través de los impuestos. Te haría yo una pregunta, y aprovechando que eres vocero del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, en tu calidad de diputado federal. Más allá, fíjate lo que te voy a decir, más allá si jurídicamente se puede, no se puede, se debe, no se debe, ¿el Chapo Guzmán debe ser extraditado, sí o no? Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que debe de explicar qué jefes policíacos le permitieron operar su red de tráfico de drogas, qué alcaldes le permitieron. Y eso no lo tendría que explicar en México. Lo que ocurre es que no hay confianza, por eso estamos haciendo nosotros estos señalamientos. No hay confianza, la autoridad no lo hace. Vemos que hay prófugos de la justicia de los que no se habla ni se dice nada. ¿Qué pasa con Tomás Yarrington? ¿Qué pasa con Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León? ¿Qué pasa con todos? Y me refiero de todos los colores. Que se investigue, que se sancionen, pero no podemos seguir viviendo en el país más corrupto de la OCDE. Te voy a dar una cifra que es dolorosísima. A ti y a todos quienes nos escuchan, la corrupción en este país nos cuesta 165 pesos de nuestra bolsa. Sí, claro. Entonces, nos ha costado eso, y además con valor inflacionario en los últimos 10 años. Y si estamos viviendo consecuencias, y no me quiero extender, pero si hay en este momento una devaluación importantísima, de más del 40% en lo que va de este sexenio, es porque precisamente, Bernardo, no hay confianza. Tenemos que reconstruirla, porque de lo contrario la devaluación seguiremos... del dólar tiene que ver con fenómenos internacionales, ¿no? Pues no, porque te voy a dar otro dato. Somos la economía que menos se ha devaluado. En el mismo periodo, el quetzal en Guatemala no se ha devaluado nada, es más, te diría, se ha recuperado. Y el peso mexicano se ha devaluado en casi un 40%. ¿Qué acaso la economía de Guatemala es mejor economía que la mexicana? ¿Cuánto es el ingreso per cápita en Guatemala y cuánto es en México? Hay una gran diferencia. Pero también hay una gran diferencia de las reformas que le hemos puesto en las manos al presidente de la República. Pero también tenemos que entender allá, es un terreno peligroso el económico, porque la parte, digamos, económica, la internacionalización de nuestra economía, y que además no viene de momentos presentes, sino viene en una tendencia de los últimos 15 años, ¿no? Digamos, desde 1995 para acá hemos apostado y apuntado por internacionalizar la economía, pues esas son las consecuencias que nos trae también. Sí. Estar al vaivén de los mercados internacionales, al vaivén de los caprichos de los grandes conglomerados económicos, y por supuesto economías como las de Guatemala, que no tiene dependencia económica alguna con el asunto internacional, pues evidentemente están protegidas. Pero ¿de qué tamaño es la economía? ¿De qué tamaño es la pobreza en Guatemala? Digo, perdóname, pero a mí me parece ofensivo, y no lo digo en detrimento de los guatemaltecos, lo digo en detrimento de los propios mexicanos. O sea, compararnos con la economía de Guatemala, pues no, comparemos con las grandes economías. Es un dato, pero hoy lo importante también que hay que decirlo es que este gobierno no ha generado las condiciones de estabilidad económica, y eso, insisto, regresa a la falta de confianza. No hay de ninguna manera el hecho de que quienes vienen a invertir en nuestro país continúen creyendo que va a haber cambios importantes y que ellos van a recuperar su inversión. En este país tampoco se ha garantizado que el suministro básico de los productos que existen en la mesa de los mexicanos todos los días esté garantizado, y eso también impacta en la devaluación del peso contra el dólar. Si la tonelada métrica de maíz se cotiza en dólares, la tonelada métrica de trigo se cotiza en dólares, entonces debe de haber una responsabilidad para entender y atender que los productos que se comen los mexicanos todos los días tienen que ver con la cotización del precio con el dólar. Ahora, ¿somos exportadores? De granos no, tenemos un problema muy grave, y eso le corresponde al gobierno federal. No puedes decir que la falta de
elementos que garantizan el incremento de la producción agrícola, no es responsabilidad del gobierno federal, por supuesto que lo es, y no está haciendo su trabajo. Si Ernesto Cordero fuera secretario de Hacienda ahorita estaríamos distintos. No tengo la menor duda. Habría estabilidad económica y habría crecimiento económico. Como no lo hay, este país no crece ni la mitad de lo que crecía cuando Ernesto Cordero era secretario de Hacienda. ¿Y la economía internacional? La economía internacional son las mismas condiciones. Son factores. Te voy a poner un ejemplo. Si tú en tu casa no tomas las medidas sanitarias pertinentes, te enfermas. Y tú no le vas a decir a tu esposa, ay, es que fíjate que me descuidé y me fui a meter a un lugar insalubre. Tú tienes que cuidar que tu casa, tus hijos y tu esposa estén sanos, y tú tienes que cerrar o abrir las ventanas de tu casa visualizando cómo está el clima, pero tú no le puedes echar la culpa a que enfermaste y a que contagiaste a tus seres queridos simple y sencillamente porque hacía mucho frío afuera. Eso no se vale, Bernardo. La responsabilidad de cuidar la economía de nuestro país es del presidente de la República y de su gabinete. No tiene nada que ver el hecho de que haya factores externos. Se deben de llevar a cabo, los incentivos fiscales a la planta productiva nacional. Se debe de revisar qué es lo que se hace adentro de la casa y no echarle la culpa afuera. Tratando de entender la óptica de las responsabilidades. Entonces, la responsabilidad hoy del gobierno federal es haber llevado, digamos, el tema del dólar a los ojos de ustedes, haberlos llevado a los 18 y pico de pesos, 19 pesos en algunos momentos críticos, digamos, de la semana pasada, ¿no? Y la responsabilidad en su momento del gobierno calderonista fue haberlo llevado de 10 a 14 pesos. Es la misma. No es la misma, primero porque el país crecía, ahora no crece. Segundo, porque había estabilidad económica, ahora no existe. Tenemos la mayor planta exportadora el día de hoy en autopartes y automotores y automotrices. Podría ser, pero no impacta en el bolsillo de los mexicanos. No hay un crecimiento. Imagínate, pero si el país no crece. Pero imagínate, le quitas tú a la economía del país una industria como la industria automotriz o la regresas a niveles de hace 10 años, olvídate de hace 5, pues imagínate, no creceríamos. Nuestra dependencia con el petróleo, afortunadamente, hoy es menor que antes. Te voy a dar un ejemplo también muy concreto de qué es lo que pasa con la industria automotriz. Por supuesto, no la voy a descalificar, son inversiones importantes, pero ¿qué ocurre en el día a día, en la práctica real? Las armadoras en su mayoría, o en su totalidad, mejor dicho, son empresas que vienen de afuera. Sí, y que vienen de afuera a buscar la mano de obra barata. En Aguascalientes hay una industria automotriz. Vienen a buscar la posición estratégica frente al mercado. Bueno, ya la mano de obra tan barata ya un elemento importante es la mano de obra. En Aguascalientes, que es mi estado, y en mi distrito, de donde vengo, está la planta de Nissan. Lo que te quiero decir es que muchos de quienes votaron por mí trabajan en esas plantas. ¿Y sabes cuál es su mayor queja? Que son salarios mucho más bajos de lo que les pagan los empresarios aguascalentenses. Sin embargo, estos vehículos son vendidos en Estados Unidos y en Canadá en dólares. Pero a los mexicanos les siguen pagando lo mismo y son jornadas hasta de 13 horas, Bernardo. En mi portafolio traigo un documento en donde le solicito a la Secretaría del Trabajo, a la delegación de la Secretaría del Trabajo, que me informe cuántas quejas por abusos laborales se han dado en una planta armadora como la que me he referido, y me dice que no me puede dar información al respecto. Es decir, también hay que ver desde abajo y no solamente la macroeconomía. En la microeconomía el mayor beneficiado es el industrial que viene de afuera a buscar, entre otros factores, la mano de obra barata y el hecho de que el trabajador mexicano pueda laborar por más de 8 horas de trabajo. Son asuntos que habrá que revisar desde abajo y de fondo. Por eso nosotros creemos, y así lo hemos establecido, que se debe de incentivar la planta productiva nacional, que es la que ha trabajado durante muchos años en este país, pero es también la que se va a quedar pase lo que pase. Yo veo que la automotriz no tiene muchas ganas de irse. Digo, las inversiones son brutales, ¿no? Pero bueno, en fin, pues esperamos
que dé buenos resultados pues esta denuncia que ustedes han hecho, en función que no se quede nada más en una denuncia pública, digamos, sino que procede efectivamente con una denuncia formal y que la propia Procuraduría General de la República nos haga favor de investigar al respecto y en todo caso deslindar responsabilidades. Que se reconstruya la confianza de los mexicanos en la impartición de justicia. Es muy importante, y que en este año electoral que vamos a vivir, la gente pueda estar viendo, observando que verdaderamente las instituciones cumplen con su obligación en efecto de cumplir la ley, y no simple y sencillamente con estar tratando de generar temas mediáticos. Diputado Jorge López Martín, muchísimas gracias, vocero de los diputados federales del Partido Acción Nacional, muchísimas gracias por haber estado esta mañana y compartir esta charla intensa, pero sabrosa. Claro que sí, muy interesante, y ojalá y haya muchas más, Bernardo. Muchísimas gracias, Hasta es tu pronto. casa. Estamos en Noticias todo el tiempo.